La famosa espiritualidad ha estado dañando gravemente tu crecimiento personal. Son muchas las personas que se acercan al mundo espiritual para encontrar esa plenitud que les hace falta. Y de entrada, creo que ese es justamente el problema, el entender o creer que el mundo espiritual está separado del mundo terrenal. Hay cientos de frases que como pensamientos o como posts de Instagram se leen o se escuchan muy bonitas, pero que la gran mayoría de las personas parece que realmente no las entienden y mucho menos saben entonces cómo vivirlas en su día a día. Una de ellas es la frase, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Esta frase la escuchas de la boca de cientos de personas que quieren compartir contenido espiritual, o de las que se la pasan en cursos espirituales, o que simplemente les gusta mucho hablar y discutir de temas espirituales. Sin embargo, en el día a día, ves cómo siguen viviéndose desde el ego, que no han aprendido a dejarse guiar por el espíritu, pues viven aún en la mente, siempre juzgando qué es espiritual y qué no es espiritual, como si la propia vida, la propia existencia misma, no fuera por sí una experiencia espiritual. A la vez, muchos de ellos usan esta frase como justificación de sus actos, pues están viviendo la experiencia de ser humanos, y es de humanos equivocarse, dicen. Pero entonces, ¿ser humano es malo? ¿Ser humano es ser inferior? ¿Ser espiritual es ser superior? ¿Qué hace algo espiritual y a otra cosa algo no espiritual? Si la frase es, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, ¿lo humano quita lo espiritual? ¿La propia experiencia humana es parte entonces de la espiritualidad? ¿O qué le quita entonces lo espiritual a una experiencia? ¿O qué le otorga su espiritualidad a otra experiencia? ¿O será que realmente estamos hablando de conciencia y no de espiritualidad? Explora. ¿Estás viviendo tu experiencia humana desde tu espíritu o desde tu mente? La existencia de la dualidad es la mentira más útil para tu desarrollo personal. Si bien, por un lado, nuestra percepción mental de una dualidad nos ayuda a comprender mejor nuestra realidad, tal vez en el fondo lo que hace es simplemente confundirnos más. Es decir, desde una perspectiva meramente lógica y mental, la dualidad existe y es real. Es decir, existe la luz y la sombra, lo bueno y lo malo, lo apropiado y lo inapropiado, lo dulce y lo amargo. Y esta estructura mental nos ayuda a comparar cosas y a poder darle orden a la realidad percibida a través de nuestra mente. Y sobre todo, para poder ponernos de acuerdo entre todos respecto a un orden social también. Sin embargo, más allá de nuestra percepción mental de la realidad o de cualquiera de sus dimensiones, lo que hace algo apropiado o inapropiado socialmente es justamente lo que entre todos nos hayamos puesto de acuerdo para considerar como apropiado o inapropiado según el contexto social e histórico en el que vivimos. Lo que califiquemos de un extremo o de otro en cualquier escala dual no es más que el resultado de un entendimiento colectivo que sí o sí siempre requiere de un contexto para ser realmente comprendido. Pero, ya que mi enfoque nunca es social y es siempre personal, este tema de la dualidad me gustaría planteártelo de la siguiente manera. A ti, ¿quién te enseñó qué partes de tu personalidad son apropiadas y cuáles no? ¿Quién te enseñó en tu infancia que, por ejemplo,
esa parte de tu personalidad que te vuelve explosivo o explosiva a conectar con aquello que te apasiona, realmente debería mostrarse más ecuánime para poder ser aceptada por los demás. ¿O quién te enseñó que esa parte instintiva y visceral tuya deberías aprender a reprimirla casi totalmente para poder ser considerado un niño bueno o ser considerada una niña buena? ¿Quién te enseñó que era malo seguir tu corazón, seguir tus impulsos y te llevó a ser tan mental? ¿Por qué dejaste de vivir desde tu espíritu y comenzaste a seguir las expectativas que otros pusieron en tu inconsciente? Te das cuenta de que, en el fondo, al emitir juicios respecto a lo que es apropiado o inapropiado en una persona, a quien inmediatamente afecta es a ti mismo o a ti misma. Porque en algún momento de tu infancia temprana entendiste que hay partes de ti que son apropiadas y otras te enseñaron a considerarlas inapropiadas. Y entonces comenzaste a fragmentarte. Y no solo eso, comenzaste una guerra eterna en tu interior respecto a quién deberías permitirte ser y aquello que no deberías permitirte ser. Lamentablemente, en alguna parte del camino, se te olvidó completamente quién eres realmente, cuál es tu verdadero ser, y dejaste de vivir la vida de manera auténtica. Y es ahí donde perdiste la plenitud que ahora tanto añoras. La falsa espiritualidad te pide luchar contra el deseo, cuando realmente deberías abrazarlo. El hecho de que estés experimentando la vida que ahora vives surge precisamente del deseo de tu alma, de experimentar un camino específico que le traería una expansión de conciencia y evolución. Es decir, la base y el fundamento de tu vida misma es el deseo. Cuando exploras a profundidad y a detalle una carta natal, puedes ver claramente cómo el alma de una persona encarnó en esta vida con el deseo, ya sea de disfrutar los placeres a través del cuerpo, o con el deseo de experimentar lo que es ser magnético o magnética, con el deseo de ser ejemplo de una vida apasionada, o bien con el deseo de aprender a conectar a través de una verdadera intimidad con los demás, o muchos otros deseos que cada alma vino a experimentar a esta existencia. Sin embargo, una de las enseñanzas más generalizadas fuera y dentro de la espiritualidad es luchar contra el deseo y luchar contra los impulsos. El deseo es el impulso a vivir una experiencia de vida, es decirle sí a la vida. Y lo que más se nos enseña es a reprimirlo y a luchar contra él. Lo que se nos debería de enseñar, o bien de lo que deberíamos hacernos responsables a aprender, es a discernir entre el deseo que proviene del ego y el deseo que proviene del alma. El deseo del ego siempre surge desde la carencia, de esta idea de que si tan solo lograra, o tuviera, o sintiera, o viviera algo en específico, entonces me sentiría pleno o plena. Solo entonces, y de cierta forma en específico, podría encontrar satisfacción. Normalmente cuando el deseo surge del ego, es porque proviene de un vacío emocional de la infancia que aún no reconocemos y aún no sanamos. Cuando un deseo surge del ego, podemos darle casi una forma específica a la experiencia, unas características determinadas y hasta un rango de tiempo ideal para vivirlo. Pero cuando el deseo surge del alma, este te invita simplemente a fluir. No requiere esfuerzo, no tiene un objetivo específico ni expectativas, y mucho menos un tiempo determinado para ser satisfecho. El mayor deseo de tu alma es que experimentes la vida en todo momento, desde tu versión más auténtica, desde la expresión de tu verdadero ser. Es decir, lo que tu alma desea es que simplemente seas auténticamente tú. Gran parte de la insatisfacción que vives ahora como adulto
Es porque de niño aprendiste a reprimir, a inhibir o incluso proyectar una parte de tu ser. Aprendiste a considerar partes de tu personalidad como algo inapropiado. Y ahora como adulto o adulta, luchas contra ello a través de las sombras. Cuando las sombras básicamente representan ese miedo inconsciente que tienes a ser realmente tú mismo o tú misma. Lo que realmente necesitas hacer es atreverte a vivir un verdaderamente profundo proceso de autoconocimiento que te enseñe a discernir el deseo del alma del deseo del ego. El ego no está aquí para pelearnos con él. El ego es la base de nuestra identidad. Más bien lo que necesitamos hacer es integrarlo. Es integrar en nuestro ego el deseo de nuestra alma, alineándonos así al camino que nuestra alma ya escribió para nosotros, dejando de lado la necesidad de control de la mente y sometiéndonos a la verdadera voluntad divina. Para conectar con tu verdadero ser, necesitas trascender la mente y las emociones. Necesitas trascender la ilusión de la dualidad. ¿Y tú? ¿Reconoces claramente el deseo de tu alma? ¿Te gustaría conocerlo? Explora.